segunda haftará de Puranutá, el segundo Shabbat en Bein HaMetzarim. Shim'u devar Hashem Beit Yaakov vechol mishpachot Beit Yisrael. Este es el profeta Yirmiyahu, que ya vimos el principio de su Sefer, el primer Perek, y los Psukim del segundo Perek, en la Haftará pasada. Ahora en esta parashá, en esta Haftará, está trayendo el mismo segundo Perek más adelante. A ver cómo dice. Shim'u devar Hashem Beit Yaakov vechol mishpachot Beit Yisrael. Escuchen la palabra de Hashem Beit Yaakov, dice el profeta Yirmiyahu, y todas las familias de Beit Israel, que aquí el Malbim nos recuerda que normalmente la Torah se refiere a Israel, el pueblo, como Jacob, y a los más elevados como Israel. O sea que aquí está llamándole la atención al pueblo y también a los más grandes. Koamar Hashem. Lo siguiente dijo Hashem: Ma matzu avoteichem bi avel ki rachaku me'alai veyelchu acharei hahevel veyehbalu. Lo siguiente dice Hashem: que encontraron vuestros padres en mí. Avel quiere decir malo y falso y no justo. Ki rachaku me'alai, como para que se alejen de mí y vayan detrás del hevel, detrás de lo vano, veyehbalu, y se hagan ellos mismos hevel. Quiere decir, abandonaron la conexión con Hashem y se fueron tras idolatría, que es hevel, que es vano. Pregunta a Hashem, como que dice: ¿qué será? Que encontraron algo malo en mí, por eso me abandonaron. Velo amru aye Hashem hamale otanu me'eretz Mitzrayim. Y no dijeron: ¿dónde está Hashem, el que nos saca de la tierra de Egipto? Hamolich otanu bamidbar, el que nos hace caminar, quiere decir, el que nos hizo caminar a nosotros en el desierto. Son 40 años en el desierto, que es una maravilla grande. Beretz Arava, en una tierra desértica, Veshuja, y una tierra con imperfecciones de territorio, quiere decir con huecos, no muy hóspita, quiere decir lleno de cráteres, etc. Beretz Yavetz Almavet, nos hizo caminar, nos hizo andar por una tierra seca y desolada. Beretz lo avar ba'ish velo yashav adam sham, una tierra por donde ni siquiera pasó un hombre, y obviamente por lo tanto tampoco habitó esa tierra nadie. Por esa tierra nos hizo andar por 40 años y ni nos dimos cuenta que era así la tierra. ¿Por qué? Porque estaba lleno de milagros, estaba lleno de protección. ¿Qué pueblo así de numeroso pudo salir de la ciudad habitada a un desierto por 40 años? Si no es porque Hashem hace toda clase de milagros. Y como primera medida nos sacó de Mitzrayim. ¿Por qué no preguntaron eso? Quiere decir, ¿por qué no preguntaron dónde está Hashem, que es el que nos quiere tanto y nos da tanto? Va'avi etchem el eretz hakarmel lechol piriah betuvah, y que los traje a ustedes a la tierra Carmel, que así está llamando Israel en este pasuk, donde hace alusión sobre la fruta buena que hay en la tierra, para lechol piriah, para comer su fruta, betuvah, y su bien. Que dice aquí el Malbim, está refiriendo a dos aspectos de la fruta de Eretz Israel. La fruta de Eretz Israel es, estás comiendo una fruta y tienes el goce de estar comiendo la fruta, y también hay un tuv que es un beneficio espiritual que te da la fruta de Israel. Lechol piriah betuvah, la parte física del fruto, el beneficio espiritual que te da el fruto. Vatavou, y llegasteis, vatitameu et artzi venachalati samtem letoeva, e hicieron mi tierra impura, la impurificaron, y mi najalá la colocaron como abominación. Quiere decir, con toda la idolatría que han hecho en esta tierra apreciada. ¿Por qué se llama najalati? Explican aquí los mefarshim najalati, porque Kadosh Baruj Hu, cuando escoge esta tierra para que la habite su pueblo, el pueblo de Israel, entonces
es la tierra donde él va a tener su, como quien dice, su vivienda en este mundo, su najalá. Todo el mundo de él. Pero una vez que él escoge esta tierra y trae a su pueblo, lo trae a esta tierra, entonces se hace esta tierra su najalá, como quien dice que este es el lugar donde él tiene su casa. Y ustedes con vuestra idolatría la están impurificando y están haciendo de la tierra una abominación. Pasuk Het, HaKohanim lo amru aye Hashem. Los Kohanim, que son aquellos que conectan al pueblo con Shamayim, con Hashem, no dijeron dónde está Hashem. Quiere decir, debieron llamar la atención del pueblo, el pueblo que se estaba yendo, alejando en idolatría, y decirle, ¿dónde está Hashem? ¿A quién te fuiste a servir? Betovsei HaTorah lo yedauni. Y aquellos que agarran la Torah, quiere decir los Talmidei Jajamim, lo yedauni, explican los Mefarshim aquí que no estudiaron la Torah como para conocer a Hashem. Estudiaron como estudian, ¿cierto? Son Tofsei HaTorah, pero la estudian sin ver aquí la grandeza del Creador. Con profundización, pero sin llegar a la conclusión y a la claridad cada vez más de la grandeza del Creador a través de su Torah. El Jobot Levavot trae entre las cosas que hay que hacer vejina, entre las cosas que hay que revisar y analizar para conocer al Creador, trae, obvio, toda la creación grande que Hashem hace, Hashem te muestra, y también trae la Torah. Quiere decir, mira la Torah, conoce a Hashem. Betovsei HaTorah lo yedauni, quiere decir, no estudiaron la Torah con la finalidad de conocer al Creador, la grandeza del Creador. En la medida en que tú te concentras en eso, voy a estudiar Torah para conocer al Creador, eso es un tipo de Torah, y esa es la Torah que debes estudiar. Veharoim pasheuvi, y los roim, quiere decir los pastores, quiere decir los reyes, pasheuvi, pecaron contra mí, vehaneviim nibeu baal, y los neviim, los profetas falsos, hicieron profecía por el Baal, quiere decir, como quien dice que el Baal, que es el ídolo ese, tiene mensajes, y ellos dan mensajes del Baal, viajarelo yoil halajo, y fueron tras ídolos que no benefician. Aquel que los sirve por un ratito se tiene que dar cuenta, esto no tiene ningún beneficio, y abandonarlo. Pero ellos siguieron ahí pegados. Lachen, por lo tanto, Odari vitechem neum Hashem, vet benei beneichem ari. Por lo tanto, todavía voy a pelear como quien dice, voy a reclamar mis derechos como quien dice contra ustedes, neum Hashem, dice Hashem, vet benei beneichem ari, y vuestros nietos también voy a reclamarles. Que aquí dicen, obvio, si acaso los nietos siguen este camino de idolatría, si se mantienen en este camino torcido, entonces con ellos también. Ki ivru iyei chitiyim ur'u vekeidar shilchu vehitbonenu meod ur'u hen hayeta kazot. Cuando pasaron iyei chitiyim, los chitiyim son pueblos, y iyei chitiyim se está refiriendo a grupos y grupos de Hitiim que pasaron cerca de ustedes, vuestros padres, y ustedes los vieron a ellos pasar por aquí. De Keidar shilchu vehitbonenu meod, y ustedes mandaron a Keidar también. Keidar es otro pueblo, que dicen los Mefarshim aquí, ¿por qué menciona especialmente estos dos pueblos? Porque son pueblos que se mueven, que son nómadas, e incluso así mantienen su idolatría. Voy a decir enseguida, ustedes vieron esos pueblos, Ur'u, Henaita Kazot, ¿acaso vieron tal cosa en ellos? Dice enseguida, Hahemir Goy Elohim, Veheima lo Elohim, ¿acaso vieron que algún pueblo de esos, que incluso que se mueven de un lugar a otro, y llevan consigo su piedra, la llevan, y no la cambian, ¿sí? Incluso que esto no es Elohim, incluso que esto es simplemente una piedra que no tiene ningún beneficio. De a mí gemir que bodó, velo y oír, y mi pueblo, aquellos que se fueron tras la idolatría, gemir que bodó, cambió como quien dice su honor, el honor de Kosh Baruch Hu Kabeyachol,
Velo yoil lo cambiaron por lo yoil, por algo que no tiene ningún beneficio. O sea que la queja es, ¿cómo puede ser que se hayan ido tras la idolatría todos aquellos que se fueron tras la idolatría? Aquí vemos que los Kohanim no se fueron tras la idolatría, los Talmidei Jajamim tampoco, los reyes puede ser que tampoco, pero el reclamo contra ellos es, ¿por qué no le llamaste la atención a esa parte del pueblo que se alejó? Shomu shamayim al zot, que se desolen, como quien dice, los cielos por esto. Vesa'aru harvu me'od neum Hashem, y que haya, como quien dice, vientos fuertes y tormenta en los cielos. Harvu me'od, que se destruyan mucho neum Hashem. Quiere decir, este cambio tonto que hicieron aquellos que se fueron tras la idolatría es tan grave, después de que recibieron todo ese beneficio, toda esa bendición y toda esa amor que Hashem les dio, sacándolos de Egipto, etcétera, como empezó diciendo, que hayan abandonado a Hashem por alternativas que nada que ver. Eso merece, como quien dice, que los cielos se agiten y se llenen de tormenta y se destruyan. Explica así: Kishetaim ra'ot asa ami, porque aquí que mi pueblo hizo dos males. Oti azevu mekor mayim chayim, a mí me abandonaron, que soy el mekor mayim chayim, yo soy la fuente, soy el origen de aguas vivas. Lachtzov lahem borot borot nishbarim, para ellos cavar para sí mismos borot borot nishbarim, pozos pozos rotos, asher lo yachilu hamayim, que no contienen el agua, están rotos. O sea que dos males. Uno es, abandonaron a Hashem sin ninguna razón. Es decir, tienes una queja contra tu rey, tienes una queja, pero si no tienes queja, entonces ¿por qué lo abandonas? Número uno. Número dos, se fueron a algo que no tiene ningún beneficio. Es decir, se podría explicar, abandonaste a tu rey sin ninguna razón y eso es feo, pero te fuiste donde algo que también tiene beneficio. Pero aquí son dos cosas. Número uno, abandonas a Hashem. Número dos, te vas a algo que no tiene ningún beneficio. Que esto es un reclamo contra todo individuo hoy también. No tiene que ser idólatra. Todo aquel que decide, yo tengo un camino más interesante, más llamativo y más colorido para mí. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás abandonando a Hashem, que es Mekor Mayim Hayim, y te estás yendo a algo que tarde o temprano te vas a dar cuenta que no tiene ningún beneficio. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste todo este tiempo? Perdiste el tiempo. Quédate pegado a Hashem. Hay mefarshim que explican aquí que no solo se está refiriendo a idolatría, sino que se está refiriendo a haber abandonado la protección de Hashem. Bitachon Hashem, saber que Hashem nos trajo hasta acá, Hashem nos ama, somos el pueblo de Él, Hashem es omnipotente y Él nos va a seguir cuidando, que no nos va a pasar nada. Quiere decir, pórtate bien, pégate a Hashem, sírvelo y espera su salvación. Y ellos en esos días se fueron a buscar ayuda de Mitzrayim, de Egipto, como hemos visto en otras Haftarot. Se fueron a buscar ayuda de otros pueblos. Obvio, como va a decir, pagando trabajo fuerte, porque hay que pagarle a estos ejércitos extranjeros que vienen supuestamente te deberían venir a ayudar, que al final no te ayudan, sino que terminas peor. Pero en todo caso, abandonaste a Hashem, que es la fuente y el origen de aguas vivas. Nosotros conocemos como un manantial de donde sale aguas vivas. Y te fuiste a excavar tus propios pozos, donde te toca a ti trabajar. Ellos trabajaron para Egipto, para recibir la protección de Egipto. Como si hoy en día Israel abandona Haz Shalom a Hashem y dice, no, yo me voy a servir a un país vecino, a un país lejano, no importa, pero que me cuide, como Estados Unidos o quién sabe qué. Eso es abandonar la fuente de aguas vivas
e irse a esperar salvación de pozos rotos, en donde te toca a ti excavar y donde vas a ver que las aguas no se mantienen, rotos. ¿Por qué? Porque si reciben algo, reciben de Hashem. Y quien dijo que lo van a mantener. Esa fuerza que puede tener ese país, que tú te apoyas en él y esperas su salvación, ¿de quién recibe? No es autosuficiente. No es Mekor Maim Hayim. Recibe de Hashem. Si acaso tiene algún éxito, Hashem se lo da. Ha'eved Israel im yelit bayit hu madua haya lavaz. ¿Que acaso Israel es un Eved? ¿Acaso Israel es un yelit bayit? Eved está refiriendo a uno que se vende en el mercado para ser esclavo. Y yelit bayit es uno que nace ya de una mamá que es una sirvienta. ¿Acaso Israel es algo así? Madua haya levaz. Quiere decir, ¿acaso Israel es eso en manos de los pueblos? ¿Cómo llegó Israel a ser la vaz? Vaz es como botín, que le despojan todo y lo maltratan. Alavish aguk jefirim natnu kolam. Contra Israel rugieron kefirim. Jefirim se está refiriendo a leoncillos. Ni siquiera son leones. Cachorros. Si fueran leones, también. Pero estamos hablando de leoncillos, chicos. Natnu kolam. Ellos asustan a Israel. ¿Cómo puede ser? Vaeshitu arzo leshama arav nitzetu mibli yosher. Quiere decir, ejércitos débiles pudieron contra Israel. Hicieron que Israel salga. En estos momentos Israel todavía no ha salido. Pero es una profecía que está diciendo, ¿cómo puede ser que al final eso ocurra con Israel? Y que quede la tierra de Israel desolada porque vengan ejércitos que no son nada y terminen asustando a Israel y sacándolo de su tierra y dejando la tierra desolada. Gam benei nof vetachpanjes yiruch kodkod. También estos pueblos, Benei Nof, Tachpanjes, que se está refiriendo a Egipto, Yiruch Kodkod, te aplasten el cráneo. ¿Cómo puede ser? Halozota Selah, ¿acaso no es lo siguiente, lo que te hace llegar a este nivel bajo y este golpe? Ozvejet Hashem Elokaich beet molichech badarech. El hecho de que abandonas a Hashem tu Dios, beet molichech badarech, en el momento en que te hace caminar en el camino. Quiere decir, como un papá que lleva a su chico de la mano y lo mejor que puede hacer el chico es no soltar la mano del papá, especialmente en lugar donde no conoce el niño y donde puede haber cosas peligrosas. No te sueltes. Tú te soltaste, abandonaste a Hashem en el momento en que Hashem te estaba llevando de la mano. Que vemos aquí que ese es el sistema. Hashem te lleva de la mano, no te sueltes. Estamos hablando aquí en el camino de Egipto a la tierra de Israel. Estamos hablando cuando ya Israel está aquí establecido, con rey, etcétera, con Beit HaMikdash. Y se dice de él que Hashem lo está llevando de la mano, lo está llevando por el camino. ¿Por qué llevando por el camino? Porque así es, esa es la vida del Yehudi. El Yehudi tiene que saber que Hashem lo está llevando de la mano. No te sueltes. No te sueltes. Ve'ata malach lederech Mitzrayim. Y ahora que buscas camino a Egipto, lishtot mei Shihor. ¿Qué acaso te interesa tomar agua del río Shihor, que explican que es el río Nilus, el Nilo de Mitzrayim? Eso es lo que quieres. Umalach lederech Ashur lishtot mei Nahar. ¿Y qué buscas camino a Ashur? Que te dieron ganas de tomar agua del Mei Nahar, que es el río Prat, el Éufrates. Que ese fue el plan de Israel. Israel, un buen grupo, abandonó la tierra para buscar protección de estos pueblos. Teyaserech ra'atech
Umeshuvotaich tochichuch, tu propio mal te va a hacer el daño que mereces. Umeshuvotaich, y tu indisciplina, quiere decir tu manera tonta de caminar, tochichuch, eso es lo que te va a llamar la atención. Ud'i ur'i kira vamar ozveja Hashem et Hashem Elokaich. Y vas entonces a saber, kira vamar, es malo y amargo, tu abandonada de Hashem tu Dios. Velo fachdati eilaich neum Hashem Elokim tzevakot. Y eso que así te manejaste sin tenerle temor a Hashem, eso es lo que reclama, como quien dice, Hashem Elokim de los ejércitos. Ki meolam shavarti ulech nitakti moserotaich vatomri lo eevor. Porque desde siempre, shavarti ulech, rompí tu yugo, nitakti moserotaich, corté lo que te amarra, vatomri lo eevor. Quiere decir que en toda situación estuve presente, está diciendo Kadosh Baruj Hu, cuando te trataron de oprimir, yo corté esos yugos que te trataron de poner encima. También corté esos amarres que te trataron de hacer. Toda esa presión que te trataron de hacer, estuve presente para salvarte. Y tú insistes diciendo, lo evor, no voy a pasar, quiere decir, no voy a seguir en los caminos de Hashem. Ki al kol giv'a gevoha v'tachat kol etz ra'anan atzo'a zona. Porque al contrario, lo que estuviste haciendo es sobre toda Giv'a Gevoha, sobre todo monte alto, elevado, y bajo todo árbol Ra'anan, árbol fresco y frondoso, Atzo'a, te comportas como una zona, como una mujer que tiene esposo, pero incluso así está buscando tener relaciones con otros, que ese es el simbolismo del pecado, de la idolatría. Sigue, como quien dice, siendo la esposa del número uno y se va a buscar otros hombres. Eso es el idólatra que espera la salvación de aquí y también de allá, y hace los servicios aquí y también allá. Venoji netatich sorek kulo zera emet. Y yo lo que te hice fue haberte sembrado como la calidad más elevada del vino, la calidad más elevada de las uvas. Sorek, todo, quiere decir puro y lo más elevado. Zera emet, una semilla verdadera, quiere decir Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué más quieres? Eso fue lo que sembré para que salgas tú. Ve'eich nehpacht le surija gefen nochria, y cómo te volviste el viñedo surí, que es lo bajo del viñedo, quiere decir te corrompiste, te alejaste de esa fineza y de esa elevación que es tu origen, y te hiciste Surya Gefen Nochria. ¿Cómo te hiciste eso? Está preguntando Kaviyahu Hashem, ¿cómo bajaste así? Kim techabesiva neter vitarvilach borit, porque incluso que trates de limpiar tu pecado con neter, vitarvilach borit, son tipos de como jabón y de cosas que limpian. Incluso que trates de hacer eso, no con chubá, sino con quién sabe qué explicaciones y excusas. Nichtamo bonech lefanai neum Hashem Elokim, he aquí que tu pecado está manchado al frente mío, neum Hashem Elokim. Son palabras de Hashem Elokim. Eich tomeri lo nitmeiti, ¿cómo vas a decir no me impurifiqué? Achareja bealim lo halachti, ¿cómo podrías decir no andé tras los bealim, quiere decir los ídolos? Reidar kech bagay de imasit, mira tu camino, quiere decir se ven tus pisadas en el gay, en el valle, quiere decir ahí donde pecaste, ahí se ve que pasaste por ahí, mira lo que hiciste. Bichrakala mesarejet derajeja, Bichrakala es un tipo como de camello liviano que corre con rapidez, mesarejet derajeja, que deja marcado su camino. Pere limud midbar beavat nafsha sha'afar ruach ta'anata mi yeshivena. Pere limud midbar, ahora le está diciendo a Israel que es como un burrito
educado en el desierto, Be'avat nafsha sha'afar ruach, con el deseo de su alma, como quien dice, sha'afar ruach, cuando corre, abre la boca para tragar aire. Ta'anatah mi yeshivena, procurando su propio placer, mi yeshivena, ¿quién la va a detener? Kol mevaksheha lo yi'afu, bechotsha yimtzauna. Todos los que la procuran y los que le quieren hacer el daño, lo yi'afu, no se van a cansar. ¿Saben cuál es el truco? ¿Por qué? Porque bechotsha yimtzauna la van a encontrar en su mes. Ellos saben que va a llegar el momento en que va a concebir y se va a hacer pesada. Este animal se va a hacer pesado y ya no va a poder correr con esa velocidad, y ahí la van a atrapar. Quiere decir, sus enemigos se saben el truco. Esperan a ese mes en donde el embarazo es tan pesado que ya no va a tener esa velocidad y ese corre. Que explican aquí los mefarshim, se está refiriendo al mes de Av. Los enemigos saben que el mes de Av es el mes, y en ese momento es que atacan, que es lo que pasó la destrucción de los templos. Abstiene tus pies de andar descalza y tu garganta de sed. Quiere decir, quédate en tu tierra, ahí vas a tener zapatos, ahí vas a tener agua para tomar suficiente. No abandones tu tierra, no abandones el servicio de tu Creador. Vatomri no ashlo ki ahavti zarim ve'acharehem eilech. Y no digas eso, no digas estoy como decepcionada y aburrida, he aquí que yo prefiero a los extraños y voy a ir detrás de ellos. Que esa es la naturaleza de aquel que sale a buscar cosas lejos del camino de Hashem, lejos de la Torah de Hashem. Que Voshet Ganav Kiyimatze Ken Hovishu Beit Israel. Así como se avergüenza el ladrón cuando es encontrado con las manos en la masa, Ken Hovishu Beit Israel, de esa misma manera se avergonzó Israel. Heima Malchehem Sarehem Vechoanehem Unviehem. Ellos, quiere decir el pueblo, sus reyes, sus ministros, sus kohanim y sus neviim, sus profetas. Son todos. Cada uno dependiendo de su pecado. Hay quien pecó haciendo idolatría, hay quien pecó porque no llamó la atención, hay quien pecó porque quiso pecar y no pecó. Hay todos los niveles de pecado, pero una vez que se descubre, quiere decir, de Shamayim muestran que todo está revelado, la vergüenza es grande. Omrim la etz avi ata vela even ati elitanu. Le dicen al árbol, a la madera, avi ata, tú eres mi papá. Y le dicen a la piedra, tú me hiciste nacer. Kifanu elai oref velofanim, porque aquí que me dirigieron su nuca, su parte detrás de la cabeza, y no sus caras. Quiere decir, me dieron la espalda. Uveetra atam yomru kuma vehosheinu. Y tienen esa chutzpah, tienen ese atrevimiento de que cuando les va mal, entonces dicen, Hashem, levántate y sálvanos. Y Kabeyajo la Kadosh Baruj Hu les dice de vuelta, Ve'ayeh Elohecha asher asita lach. ¿Dónde están esos dioses que te hiciste? Ya como que se levanten ellos. In yoshiucha be'etra ateja. Vamos a ver si ocurre tal cosa, que ellos se levantan y te salvan cuando te va mal. Kimispar areja hayu Elohecha Yehuda. Porque aquí que, así como el número de tus ciudades, así fue el número de tus dioses, de tus ídolos, Yehuda, refiriendo a Israel. Entonces aquí termina este Helek del Haftarah, y para terminar con un pasuk de Nehama, un pasuk de consuelo. Hay minhagim, los Shenazim dicen un pasuk, los Faradim dicen dos psukim, claro. Y trae un pasuk de un perek que viene. Halome ata karata li avi aluf neurai ata. Está diciendo, desde ahora, llámame mi padre, aluf neurai ata, tú eres el grande, el general, como quien dice, de mi juventud. Hashem, como quien dice que eso va a pasar que Israel
va a entender y va a hacer tshuva. Esa es la nejama, ese es el consuelo. Ese es el pasuk que agregan las comunidades ashkenazim. Las comunidades faradim agregan lo siguiente, que es en el Perek Dalet. Dice: Im tashuv Israel neum Hashem, eilai tashuv, ve'im tasir shikutzecha, mi panai lo tanul. Dice: si vuelves Israel, dice Hashem, eilai tashuv, vas a volver donde mí. Quiere decir, vas a estar cercano a mí verdaderamente. Y si te quitas de encima tus shikutzim, quiere decir, esos ídolos que son asquerosos, del frente de mí, dice Hashem, velotanud, y no te vas a mover más. Quiere decir, esa va a ser tu suerte. Hashem te va a recibir de vuelta y vas a llegar fuerte de vuelta a tu Creador. Venishbata chai Hashem beemet bemishpat ubitzedaka vehitbarechu bo goyim ubo yithalalu. Y vas entonces a poder jurar así, chai Hashem, con emet, con verdad y no con falsedad, bemishpat, con ley y no con trampa, ubitzedaka, y con justicia y no con torcidez de la justicia, vehitbarechu bo goyim, y los pueblos se van a bendecir contigo. Quiere decir, van a decir que yo sea como Israel, van a darse a sí mismos esa braja, esa bendición, porque van a darse cuenta de la grandeza de Israel, uboyit halalu, y van a, como quien dice, a alabarse a sí mismos cuando encuentren que tienen algo parecido a Israel. Quiere decir, te diste cuenta que tienes algo parecido a Israel, que has llegado a cierto nivel cercano al de Israel, vas a decir: oh, soy merecedor de alabanza. Boit halalu. Hasta ese punto va a llegar la claridad del mundo sobre el creador del mundo y sobre el pueblo del creador del mundo, que van a bendecirse a sí mismos en base a ese pueblo, que es el pueblo de Hashem, y van a alabarse a sí mismos en base a esa cercanía y ese ascenso que han logrado, llegando a niveles parecidos a los de Israel.